Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con el tema Planes financieros a corto plazo. Y el Señor Jesucristo dice, solamente un tonto no se sienta a ver cuánto le va a costar hacer su casa o hacer un edificio. Solamente un tonto vive la vida así. Bueno, hoy tengo la plata, vamos a gastarla durante el mes, y si tenemos, tenemos, y si no tenemos, pues gastamos hasta cuando tengamos, y cuando se nos acaba dejamos de gastar. Pero la palabra de Dios dice que no, nosotros debemos aprender a planear para el futuro. Estos versículos hablan de la salvación y hablan de que nosotros debemos aprender a saber cuánto nos va a costar seguir al Señor Jesucristo. Pero también lo podemos aplicar en otro sentido al asunto económico, al decir, bueno, también debemos planear cuánto nos va a costar vivir cada mes, vivir cada semana, vivir cada año en nuestra vida. Hacer metas, tener metas a corto plazo y metas a largo plazo. Y vamos a hablar justamente de cómo planear metas a corto plazo y a largo plazo. E incluso hacer algunos planeamientos para la gente en el caso de que el Señor nos llame a su presencia prematuramente. Muy bien, vamos a ver algunos planes financieros a corto plazo. ¿Qué nos referimos cuando decimos planes financieros a corto plazo? Nos referimos a qué es lo que va a pasar en los próximos 12 meses de nuestra vida. Eso es un planear a corto plazo. Desde este mes hasta el año que viene a esta misma altura. Un presupuesto, alguna gente dice, no, pero planear de esa manera es un poco difícil, nos va a atar en nuestra familia. Todo lo contrario, le va a liberar en su familia. Si usted vive en una economía con inflación, con cierta inflación, y usted no sabe cuál va a ser la inflación de este mes al mes que viene, yo le recomiendo de que usted haga planes a 6 meses, o haga planes a 3 meses, o incluso haga planes mes tras mes, pero usted debe planear en la forma en la que va a gastar su dinero. Un presupuesto no le va a atar, le va a liberar. Nosotros teníamos bastantes problemas con mi esposa antes de tener un presupuesto. Claro, porque yo siempre le decía, pues tú estás gastando demasiada plata en la comida. Ella me decía, pues tú estás gastando demasiada plata en estas otras áreas, o en la ropa, o en esto, o en aquello. Y siempre terminábamos discutiendo por asuntos de dinero. Hasta que un día nos sentamos en la mesa y dijimos, ok, ¿cuánto vamos a gastar este mes? ¿Para qué? Bueno, vamos a gastar tanto dinero para los alimentos, tanto dinero para la ropa, tanto dinero, y así dividimos mi salario del mes en las diferentes áreas y ya no discutimos, ya nos pusimos de acuerdo cuánto íbamos a gastar en cada área. Y si ella gastaba de más en un área, entonces yo tenía el derecho de decirle, mira, en un papel en blanco y negro, le decía, mira, ¿te acuerdas que nos pusimos de acuerdo en que íbamos a gastar esta cantidad y no esta otra? O si yo me pasaba, ella podía venir con el papel y decirme, mira Andrés, nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a gastar esta cantidad y no esta otra. Entonces, un presupuesto familiar le va a permitir a usted liberarse, va a permitir que esas discusiones que usted tiene con su esposa, con su esposo con respecto al dinero, se minimicen, porque ahora ustedes dos van a estar de acuerdo en cuántos van a gastar. No es algo para atarnos, es un permiso para gastar. No estamos restringiendo el gasto, estamos dándonos permiso para gastar. Entonces hay algunos principios para desarrollar un buen plan a corto plazo. Yo le voy a dar algunos principios importantes, espero que usted tenga lápiz y papel y los anote. En primer lugar, debemos desarrollar en la pareja el plan de Dios para la vida económica familiar. Debemos desarrollar en la pareja el plan de Dios para la vida económica familiar. Lo que trabaja en mi vida, no trabaja en su vida. Aquí yo no le estoy diciendo de la forma en la que usted tiene que manejar su dinero,
lo que le estoy dando es algunos principios generales. Y usted debe tomar estos principios generales y luego aplicarlos a su vida personal. Cada familia es un mundo. Cada familia maneja su situación económica de una manera diferente. Usted a su manera, yo a la mía. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cada uno de nosotros entonces debemos desarrollar un presupuesto familiar específicamente desarrollado, específicamente hecho para nuestra familia. Lo que trabaja para mí, no trabaja para usted. Lo que funciona para mí, no funciona para usted. Lo que anda en mi familia, puede que no ande en la suya. Entonces, le quiero animar en primer lugar, cuando hablamos de planes a 12 meses, de aquí a 12 meses, que usted haga el plan que trabaja para su familia. Lo que trabajó para usted no trabaja para otro lado. Hay una historia de un señor que no conocía al Señor Jesús como su Salvador personal, ¿no? Pero entonces estaba viajando con otra gente, con algunos amigos por el campo, y se sentó al borde de un pozo de agua. Y cuando se sentó al borde del pozo de agua, se cayó para atrás. Y mientras se iba cayendo, gritó al Señor, Señor, si tú me salvas, yo te voy a servir por toda mi vida. Y ¡paf! Se cayó al fondo del pozo. Cuando llegó al fondo del pozo, se dio cuenta de que no se había roto nada. Se puso de pie, se dio cuenta de que estaba bien de salud. Y entonces dijo, gracias Señor, y te voy a servir por toda la vida. Y entonces, de ahí en adelante, él dedicó el resto de sus vidas, de sus días, el resto de su energía a empujar gente dentro de los pozos de agua. ¿Se imagina usted lo que pasaría con una cuestión así? Claro que no. Lo que trabajó para él, lo que lo salvó a él, no es lo que le salva a otra gente. Vaya uno a saber si no se habrán roto las cabezas algunas otras personas mientras estaban cayendo en el pozo de agua. Entonces, por favor, elija usted cuál es el plan que va a funcionar en su familia con su esposa. En segundo lugar, establezca un balance entre la irresponsabilidad y el legalismo. Todos somos un poco irresponsables y todos somos un poquito legalistas. Pero la palabra de Dios en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso todo lo desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Claro, el alma del perezoso todo lo quiere y nada lo alcanza. Es el hombre que dice, oh, si pudiera tener esto, si pudiera tener aquello, pero no hago el esfuerzo para conseguirlo. Entonces, no estamos hablando aquí de que debemos ser totalmente irresponsables, pero tampoco estamos hablando aquí de que debemos ser extremadamente legalistas. El presupuesto tiene que ser algo que fluctúe, algo que esté vivo, que tenga posibilidad de cambio, que tenga posibilidad de moverse. Si no, se transforma realmente en un problema. Si es demasiado, si se mueve demasiado, entonces no nos sirve, porque entonces no es un plan, no estamos siguiendo un plan. Por otro lado, si somos legalistas y si estamos agarrados allí en el legalismo y queremos que centavo por centavo la cosa funcione como tiene que funcionar, también va a ser un problema, porque no nos va a traer paz. ¿Se acuerda lo que hablábamos de la libertad financiera, de la bendición de Dios? El presupuesto tiene que traer paz a nuestras vidas. Entonces, de la manera en la que le vamos a explicar dentro de unos minutitos más, usted va a poder tener un presupuesto que se mueva en cierta dirección un poquito. Tiene que tener cierto margen de error. Usted no debe tratar de que sea exactamente al centavo, que funcione, porque si no le va a llevar a un legalismo que le va a hacer realmente bastantes problemas. Entonces, por otro lado, no nos debemos jactar del día de mañana, dice Proverbios 27:1, porque no sabes lo que traerá de sí. Esa gente que tiene todo en control, todo bajo control, ¿no? Yo sé exactamente lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y hay algunas cosas que son impredecibles. Por eso es que nosotros vamos a prepararnos para el día de mañana, creando unas cuentas de ahorro para cuando vengan las cosas impredecibles, tener la posibilidad de sacar de una cuenta de ahorro y poder pagar por esas cuestiones que no podemos predecir el día de hoy. Había un doctor amigo del hermano Larry Burkett que ganaba bien económicamente, le iba bastante bien, pero tenía una cierta debilidad con respecto a autos y con respecto a autobuses.
¿no? A él le encantaba comprar y vender, y compraba también veleros a veces y los revendía, y andaba bastante bien, tenía una bastante buena posición económica, pero tenía algunos problemas con el asunto del manejo del dinero. Así que lo fue a ver al hermano Burkett una vez porque ya lo estaban por poner en la cárcel por toda la cantidad de dinero que debía, había hecho un par de malos negocios y los acreedores lo tenían loco. Entonces, un día vino al hermano Burkett y conversando con él, el hermano Burkett lo puso en un presupuesto, empezaron a trabajar, trabajó bien por 1, 2, 3 meses. Al tercer mes, él vio un velero precioso y no podía pasar esa gran oportunidad. Y fue y lo compró. Y en vez de pagar sus deudas al gobierno, a los otros acreedores, fue e invirtió ese dinero. Y el dinero que correspondía para la pensión de sus trabajadores en comprar el velero porque pensó que lo iba a vender rápido. La cosa fue que no lo pudo vender rápido. Y entonces de vuelta se metió en problemas. Entonces el hermano Burkett le dijo, bueno, ¿sabes qué? He estado pensando en esta situación y aunque te parezca un poco tonto, ¿cuál es la deuda más pequeña que tienes? Y dice, yo tengo esta deuda de $168. Muy bien, magnífico. Entonces, lo que tienes que hacer como tu trabajo personal para poder comenzar a arreglar estos problemas es tomar la máquina de cortar pasto, ir por el barrio y cortando pasto, cobrar a la gente para poder pagar esa deuda de $168. Y el médico se enojó. Se enojó, dijo, yo soy un doctor, soy un médico, yo gano $168, lo gano en un par de horas, en una hora de mi trabajo. ¿Cómo voy a andar allí haciendo un trabajo de cortar el césped, cortar el pasto, el zacate, como es en algunos lugares de Latinoamérica, para mis vecinos? Entonces le dijo Burkett, mira, trata de hacerlo, ponlo en práctica y después me cuentas. Y él fue para su casa decidido a no hacerlo. Pero la esposa estaba allí justamente con él en la sesión de consejería y le dijo, mira, tú estás en una situación muy seria. Si Burkett te dice que esto te puede llegar a ayudar, ¿por qué no lo haces? Y eso empezó a hacerlo, ¿no? Empezó a cortar el pasto con la gente con la que vivía, pero tenía un cierto problema. Los niños de la escuela y los niños que estaban cortando ya el pasto, que a veces hacen algo de dinero cortándole el césped a la gente que vive a su alrededor, tenían un precio bastante bajo y él tenía que trabajar por $2 por casa para poder hacer algo para que le den el trabajo. Al final de cuentas, después de trabajar varias semanas, varios meses, pudo pagar los $168. La cosa terminó en que se encontró con Burkett un día y dijo, ¿sabes qué, Larry? Viniendo para acá, acabo de ver una casa rodante por $65,000 que es un regalo, pero un regalo. Está como para comprarla ya mismo. Cualquiera podría hacer un dineral en comprarla y revenderla, pero ¿sabes qué? No la compré. Y Burkett le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque de solo pensar que tengo que cortar el pasto, el césped, para hacer esos $65,000, me quitaron las ganas de comprarlo. Y es cierto, nosotros debemos aprender a tener un balance allí entre nuestra irresponsabilidad y el legalismo. Debemos aprender a manejar los bienes de Dios de la forma en la que Él quiere que los manejemos. Debemos aprender a obedecerle a Él. Y finalmente, eliminar las deudas de consumo. Dijimos, planes financieros a corto plazo, ¿cómo hacerlo? Desarrollar en pareja un plan de Dios para nuestra vida económica, establecer, en segundo lugar, un balance entre irresponsabilidad y legalismo, y en tercer lugar, eliminar las deudas de consumo. Aquí hay un versículo muy importante que usted tiene que saber de las Sagradas Escrituras. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Algo que debemos aclarar aquí en este punto es que no está mal pedir prestado. La palabra de Dios nunca nos prohíbe en ningún lado que nosotros pidamos prestado. Nunca hemos dicho que pedir prestado es un pecado. Lo que pasa es que no es la mejor parte del plan de Dios para nuestras vidas. Cada vez que la palabra de Dios habla sobre pedir prestado,
siempre habla de cuestiones negativas asociadas con el pedir prestado. El rico se enseñorea de los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. El auto que usted compró a plazo, a pagar en cuotas, no es suyo, no es suyo. La casa que usted compró a pagar en 30 años, o en 20 años, o en 10 años, tampoco es suya, no es suya. Le hacen creer que es suya, pero no es suya. Simplemente usted trate de no pagar 3 cuotas o 4 cuotas de su casa o de su auto, y usted va a saber quién es el dueño de ese auto y quién es el dueño de esa casa. Usted no lo es. Hasta que usted no paga el 100% de su deuda, usted no es el dueño de las cosas que usted está pagando a plazo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. El deudor es el siervo del acreedor. Usted está en una posición más baja que la posición del acreedor. Cada vez que la palabra de Dios habla de las bendiciones de Dios, está diciendo, por ejemplo, en alguno de los casos, en el Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel, ustedes van a ser los que le presten dinero a las otras naciones, y las otras naciones le pedirán prestado a ustedes. Y por otro lado dice, pero si no me obedecen, entonces ustedes serán los que pidan prestados y otras personas le prestarán dinero. Siempre el asunto de prestar dinero está asociado en forma negativa. Entonces, no está mal pedir prestado, pero hay 2 o 3 cosas que es muy importante, hay 2 o 3 prerequisitos que son muy importantes que usted debe saber. En primer lugar, usted debe saber que lo que usted pide prestado, usted lo tiene que devolver. Recuerde, lo que usted pide prestado, lo debe devolver. Aquí no estamos hablando de bancarrotas. No existe la bancarrota para el creyente. Si usted ha tenido que declararse en bancarrota y ha tenido que cerrar su negocio, pues usted debe hacer los arreglos necesarios para que con el tiempo usted pueda devolverle a las personas que usted le pidió dinero el dinero que les corresponde a ellos. Ya sé que las reglas de su país y que las leyes de su país le protegen, pero aquí no estamos hablando de las leyes de nuestros países, aquí estamos hablando de las leyes de Dios. Y las leyes de Dios son superiores a las leyes de su país. Y cuando las leyes de Dios se oponen a las leyes de su país, usted debe obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que nosotros no debemos deberle a nadie nada. Y si usted le pidió prestado a alguien, usted le debe devolver. En segundo lugar, usted no debería pedir prestado, sino solo pedir prestado bajo responsabilidad limitada. ¿Qué quiero decir cuando le digo que usted debería pedir prestado bajo responsabilidad limitada? Significa que si usted pidió prestado cierta cantidad de dinero, usted haga un arreglo con la persona a la que usted le pidió prestado o al banco con el que pidió prestado y le diga, mira, en caso de que yo no pueda pagarte esto que te estoy pidiendo prestado, tú te puedes quedar con todo el dinero que yo te pagué y te puedes quedar también con la propiedad que yo he comprado o con el bien inmueble o bien mueble que he comprado y yo quedo libre de mi contrato contigo. Esto no es muy popular y no es muy fácil, pero usted quizás lo puede hablar con esta persona, porque la palabra de Dios nos habla sobre la responsabilidad del creyente en el momento de que pide prestado. Esa responsabilidad de préstamo no debe ir a otras áreas de nuestra vida, no debe ir a nuestra familia, no debe ir a nuestros ahorros, no debe ir para otros lados. Usted cuando pide prestado, usted debe pedir prestado con una responsabilidad limitada. Si usted no puede pagar en algún momento, usted deja en las manos de su acreedor todo el dinero que usted pagó y usted también deja en las manos de él todos los bienes o las propiedades que usted compró con ese dinero. Y usted queda libre de las deudas. Las tarjetas de crédito no son malas. No son malas. La palabra de Dios no tiene nada que decir en contra de las tarjetas de crédito. Es cómo las usamos. Hay gente que no las sabe usar. Yo he encontrado una cantidad tremenda de gente que están embaucados hasta la coronilla con las tarjetas de crédito. Esa gente no debería tener tarjeta de crédito. Punto. No es que esté mal. No es que esté en contra de la palabra de Dios, es que simplemente ellos no la saben manejar. Así como yo no le dejo manejar a mi niña de 2 años de edad un cuchillo filoso, tampoco se le deja manejar a una persona irresponsable, a una persona que no puede manejar crédito, una tarjeta de crédito. Simplemente así.
porque usted no debería meterse en este tipo de problemas y en este tipo de deudas y vivir endeudado y pagar los intereses que el día de hoy andan en el mercado. Usted debería poder comprar y pagar cada mes de acuerdo a su presupuesto familiar. Si su presupuesto familiar no le alcanza para comprar una nueva televisión, porque usted no tiene el dinero en efectivo para comprar una nueva televisión, simplemente abre una cuenta en el banco de ahorro, coloque el dinero allí y cómprela. Y ya está. Si usted no tiene el dinero para comprarlo, no lo ponga en crédito, porque entonces eso se le va a acumular allí y no lo va a poder pagar. Usted tiene que tener un plan para pagar su crédito. Usted tiene que estar seguro de que usted puede pagar el crédito que usted pidió prestado. No está mal pedir prestado. Lo que está mal es pedir prestado irresponsablemente. Soluciones para su tarjeta de crédito. ¿Qué hago si tengo problemas con mi tarjeta de crédito? Miren, le voy a dar una receta perfecta para arreglar su solución con tarjetas de crédito, ¿ok? Número 1, nunca compre algo con su tarjeta de crédito que no esté dentro de su presupuesto. Simple. Está dentro de su presupuesto, usted puede ir y comprarlo con su tarjeta de crédito. De pronto no quiere manejar dinero en efectivo. Número 2, comprométase delante de Dios a pagar cada mes el 100% del valor de la tarjeta de crédito. Si usted puso 100 pesos o 100 dólares, pues paga 100. 200, pues 200. 50, 50. Al final del mes lo paga. Entonces, número 1, no compre algo que no esté dentro de su presupuesto. Número 2, comprométase delante del Señor a pagar todos los meses el 100%. Y si al primer mes que usted no puede pagar el balance de su tarjeta de crédito, haga lo siguiente. Caliente el horno de su cocina a fuego mediano, aproximadamente 350 grados Fahrenheit o 170 grados centígrados. Prepare una bandeja y úntela con aceite y manteca. En tercer lugar, coloque las 2 tarjetitas sobre la bandeja y colóquelas en el horno. Luego llame a su compañía de crédito y dígale, bueno, no queremos que nos reemplace las tarjetas. Olvídese de las tarjetas. Déjela a un costado, olvídese de su tarjeta de crédito. En cuarto lugar, aprender a dar a Dios las primicias. Las primicias. Debemos aprender a dar a Dios las primicias de nuestro dinero. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Honra a Jehová. Honrar significa dar testimonio delante de las otras personas de que Dios es nuestra autoridad. Aprendamos a dar testimonio delante de los demás de que Dios es mi autoridad. El dar no es una forma de acercarnos a Dios. Nadie se ha acercado más a Dios por dar. No, el dar es simplemente un reconocimiento de que Dios es la autoridad en mi vida. Nos acercamos a Dios al amarle, a entregarle nuestras vidas, al serle obediente, al desarrollar una relación personal con Él. Pero nunca nadie se ha acercado a Dios dando más dinero. Nadie se acerca a Dios dando de sus bienes materiales. El dar es una expresión externa de una condición espiritual interna. No sé si me entendió esa parte, es muy importante. El dar es una expresión externa de una condición espiritual interna. Cuando internamente yo estoy agradecido con el Señor, cuando internamente yo estoy entregado en las manos de Dios, entonces le puedo dar a Él externamente. Finalmente, debemos entregar el 100% del control de nuestras finanzas a Dios. ¿Cómo hacer entonces algunos principios para desarrollar planes a corto plazo? Desarrollar en pareja el plan de Dios para nuestra vida económica familiar, para nuestra, no la del vecino, no como la de los demás. Establezcamos un balance entre irresponsabilidad y demasiado legalismo, ni muy irresponsables, ni muy legalistas. Eliminemos las deudas de consumo, aprendamos a vivir dentro de nuestras posibilidades, aprendamos a dar a Dios de las primicias, de lo primero, reconozcámosles a Él en primer lugar en todos nuestros caminos y finalmente entreguemos el 100% del control de nuestras finanzas a Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Debemos desarrollar una sensitividad especial para reconocer qué es lo que quiere Dios que hagamos con esos bienes, pocos o muchos, que Dios ha colocado en nuestra vida.
Debemos aprender a darle a Él el control de nuestras finanzas. Y decir, Señor, en lo poco o en lo mucho que tú me das, yo te voy a servir y yo te voy a obedecer. Quiero ser sensitivo a tu guianza. Quiero que tú me enseñes. Veamos ahora cómo poner en forma práctica un plan a corto plazo. Recuerde que el plan a corto plazo se refiere a un plan que vamos a tener nosotros de aquí a 12 meses, desde este momento hasta el año que viene, en este mismo mes. Entonces, vamos a ser bastante prácticos. Quisiera darle a usted ahora algo de información práctica. Vamos a suponer que esta familia gana 1.600 pesos o 1.600 dólares al año. Por supuesto, ese quizás no sea el caso suyo, el de su país, el de su situación personal, pero lo vamos a hacer así, ya lo va a ver dentro de un minutito por qué. Supongamos que esta persona gana 1.600 pesos, dólares al año. Inmediatamente vamos a sustraer de esa cantidad neta de dinero que él gana el 10% para el Señor. ¿Se acuerda lo que dijimos? Dijimos que nuestras prioridades deben estar en orden y que le debemos dar a Dios de las primicias de nuestras entradas de dinero. Entonces, vamos a tomar el 10%. No es un número mágico. Hay gente que da el 10, el 12, el 15, conozco gente que da el 40%, conozco gente que da menos del 10%. Pero yo creo que mirando un poco a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, a lo que Dios estaba esperando de la gente del Antiguo Testamento, a lo que ha ocurrido a través de la historia de la iglesia, el 10% es lo mínimo que nosotros le podríamos dar de nuestras entradas de dinero al Señor. Esto no quiere decir que el diezmo es del Señor. Alguna gente dice, el diezmo es del Señor. No es cierto eso. El 100% de nuestras finanzas, el 100% de nuestro salario es del Señor. A no equivocarse. Es cierto que el 10% o el diezmo lo deberíamos traer a la casa del Señor, pero todo le pertenece a Él. Y siempre y cuando estemos de acuerdo en eso, podemos decir esa expresión de que el diezmo es del Señor. Pero tenemos que estar claros, yo prefiero no utilizarla. Es mejor decir, bueno, le voy a traer al Señor una parte de mis bienes como reconocimiento de su cuidado para mí y porque yo quiero mantener su obra aquí en la tierra, quiero expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces debemos tomar de esos 1.600 pesos o 1.600 dólares el 10% que son 160. Luego también debemos tomar en cuenta los impuestos y las retenciones gubernamentales. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso quiere decir que nosotros debemos pagar nuestros impuestos como corresponde. Así que tome en cuenta su salario anual, trate de ver su salario en 12 meses o en 6 meses, si en su país usted no puede planear para 12 meses, y luego tome el 10% para el Señor, tome, en este caso pusimos un 15% para el gobierno, en diferentes países usted va a tener diferentes porcentajes, incluso dentro de Estados Unidos, los porcentajes son diferentes de acuerdo a cuánto usted gana y usted debe tener su propia situación. Deduzca lo que usted le va a dar a César y quédese con la cantidad de dinero anual que usted tiene. En este caso, a nuestro amigo le quedan 1.200 dólares. Con esos 1.200 usted lo divide por 12 y ahora usted tiene sus entradas netas mensuales. Entonces usted ha tomado sus entradas brutas, en muchos países se llaman, ¿no es cierto?, generales, totales, de todo el año, le ha deducido la parte que va para César, le ha deducido la parte que va para Dios, y ahora usted se ha quedado con sus entradas netas que son para gastar. Este es el 100% de lo que usted va a gastar. Usted no debería gastar dinero que le corresponde a el gobierno, usted no debería gastar dinero que usted le ha prometido al Señor. Usted debe gastar lo que a usted le queda. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.